Ya en los anuncios han sabido dónde estamos, aquí para los servicios del Señor. Y habiendo hablado de esto, hijos, pues así es, gracias a las personas que están aquí presentes. Dios me los bendiga ampliamente. Aleluya, gloria a así Dios. como a las personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Amén. Dios los bendiga ampliamente y espero que estos estudios que hemos estado dando sobre los tiempos peligrosos podamos en el nombre de Jesús entender, saber que no estamos en tiempos de estar jugando al ser cristiano, sino debemos de ser cristianos. Amén. Amén. Porque el diablo no juega a ser diablo, es diablo. Amén. Y es malo. Amén. Amén. Entonces vamos a tratar de seguir adelante. Los tiempos, hemos estado hablando de los tiempos peligrosos de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Amén. Y estábamos hablando que aquí encontramos 20 señales de lo que nos puede ayudar, contra qué estamos peleando y qué es lo que nosotros tenemos que deshacernos de esto. Amén. Ya empezamos a hablar del 1 al 19. Aleluya. Amén. Ahora, hablamos sobre los tiempos que realmente el Señor nos está poniendo alertas. Hablamos de los tiempos peligrosos, fue el 1. El 2, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, que vienen siendo blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que es sin santidad, sin afecto natural, impacables, que viene siendo desleales, Implacables, ¿no? que viene siendo desleales, calumniadores, destemplados, Aleluya. o intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatadores, que vienen siendo impetuosos, hinchados, infatuados, ¿verdad? Eso significa. Amén. Y amadores de los deleites más que de Dios. Ya hablamos sobre estos 19, pero estamos ahorita hablando del número 20, de una de estas señales. Amén. De los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y esto es lo que estamos viendo. Y aquí lo vemos, y ahorita lo vamos a leer. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 5, por favor, que no se nos olvide, por si hay alguien que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales, no sabe sobre qué estamos hablando y cómo vamos desglosando estos 20 señales de los tiempos peligrosos. Aleluya. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios se lee así. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evito. Amén. Y nos quedamos aquí en el número 20, de los que tendrán apariencia de piedad. Amén. Pero negarán la eficacia de ella. Amén. Aquí nos quedamos. Y es lo que empezamos a desglosar en este tema. Así que hemos visto
cómo estas señales las vemos. Yo puedo decir, yo las veo en fulano, en mangano, en sutano. No estamos para vernos en las aguas de la palabra a los demás. Estamos para vernos nosotros mismos. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que hay en nosotros para deshacernos de ello? Amén. Amén. El sacerdote, cuando iba a ministrar, iba y se lavaba sus manos y sus pies en las aguas que viene siendo la fuente de agua o el lavacro. Amén. Y era con el plan y el propósito de Dios que se vieran las aguas del nombre del Señor o de la palabra, sus propias tachas, pecados o inmundicias. Amén. Amén. Y él, con el reflejo del agua y con el reflejo de los espejos de la fuente del agua, que eran de bronce bruñidos muy bien pulidos, se podía reflejar si había algo por así decir, sucio en el sacerdote, en el sumo sacerdote. Entonces, así nosotros nos decimos y nos vanagloriamos, y a veces no andamos ni caminando bien con el Señor, pero decimos que somos reyes y sacerdotes del Señor. Amén. Entonces, si somos sacerdotes del Señor, reyes y sacerdotes, entonces tenemos que venir y vernos en las aguas de la palabra. Amén. Y lavarnos. Amén. En las aguas del nombre del Señor. Amén. Aquí Amén. está el lavacro. Gracias, Jesús. Que es la estatura de Jesús, representando el crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y aquí en esta fuente, disculpen, con permiso. Y aquí en esta fuente vemos cómo ahí había aguas para lavarse las manos. Amén. Y al lavarse las manos se veía claramente en las aguas o en los espejos de la fuente. Aleluya. Si había en la vestimenta, en el sumo sacerdote, alguna mancha o tacha, por así decirlo, en él. También vemos que esa agua fluía también a los pies, para que lavara también sus pies de todo polvo de rechazo. Amén. Pero el tema de hoy estamos hablando sobre que nosotros tenemos que vernos, gracias y seguimos, en el espejo de las aguas de la palabra. Amén. Amén. Entonces, vernos nosotros cómo estamos. Es tiempo de que nosotros cuidemos nuestra propia viña y dejemos de andar cuidando las ajenas. Amén. Aleluya. Viendo a ver qué hace tu hermana, tu hermano, etc. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros y cómo andamos delante del Señor? Amén. Amén. Y cuando habla aquí que tendrá una apariencia en la número 20 de piedad, pero negarán la eficacia de ella, mucha gente de esta generación asume una apariencia de piedad al unirse, dijimos, que a una iglesia, a una congregación. Amén. Por diferentes intereses o motivos. Hay mucha gente que lo hace por socializarse, Sí, amén. por tener donde pasar los fines de semana, y no Aleluya. por ir a adorar a Dios, Bendito. no por ir a dar la honra y la gloria y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Jesús. Gracias. Bendito sea el Señor. Bendito. Sin embargo, ellos no tienen, aunque asistan a una iglesia, el deseo de someterse al poder de la piedad. Amén. A veces hacemos círculos o, por así decir, grupos sociales, Sí, amén. y en lugar de unirnos en oración unos por los otros,
nos unimos para murmurar unos de los otros. Sí. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, todo esto, hijos, desagrada a Dios. Todo lo que nosotros hacemos equivocadamente delante de Él. Amén. Aleluya. Hablamos también que el plan de Dios era, aleluya, el deseo de Dios es que nosotros podamos tener una vida santa, como Él es santo, y que en nuestra forma externa como interna, nosotros llevemos el poder de la piedad para con unos, para con los otros. Recuerden que es fácil cuando Cristo está dentro de nosotros. Amén. Porque si Jesucristo está dentro de nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Pero si nosotros solamente estamos en el deseo de la mente carnal, vivimos una piedad externa, solamente con una ¿qué? Apariencia. Amén. ¿Por qué? Porque no está Cristo realmente en nosotros para ayudarnos a mantenernos y sostenernos en la forma de la piedad, del poder de la piedad, y esta es la cruz de Cristo. Aleluya. Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también hablamos, bendito sea el nombre del Señor, de estas señales. Y yo pienso que nos tenemos que meter, hijos, más el día de hoy, sin espantarnos de la palabra del Señor, sino pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento. Amén. Hay gente que no les gusta que les predique sobre el tiempo, de los tiempos que estamos ahorita pasando, tiempos peligrosos. Amén. Amén. Y estos tiempos peligrosos hablamos que son espíritus del anticristo Amén. que están operando en este mundo. Amén. Y sabemos que desde cuándo empezaron, hijos, Desde el tiempo de los apóstoles. desde el tiempo de los apóstoles, Amén. a estar operando estos espíritus del anticristo. Amén. Entonces sabemos que esto con cada vez recobran más poder para engañar, para destruir, para acabar. ¿Con quién? Con la verdad que ha sido sembrada en la iglesia o en el pueblo de Dios. Amén. Entonces Dios le está hablando a la iglesia, Dios le está hablando al creyente y al no creyente. Amén. Y necesitamos que los ojos del entendimiento nos sean abiertos, mis hijos, para ir un paso más y entender en qué circunstancias o en qué condición nos encontramos nosotros. Amén. 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 Así que Dios está revelando esta palabra al creyente como al mundo entero sobre una estatura de maldad. ¿De quién? Del anticristo. Del anticristo. Aleluya. Estamos hablando del anticristo. Amén. Mucha gente piensa que es un juego o que es una poesía que el cristiano habla y que no tiene efecto, no tiene nada. Déjenme decirles, así predicó por 120 años Noé, de que iba a haber un juicio santo de Dios sobre la tierra Amén. y que vendría un diluvio, y con muestra edificó un arca para los que se arrepintieran y se pusieran en cuenta con Dios pudieran entrar, y no hubo quien se arrepintiera. Por gracia y misericordia Dios obró en Noé, que fue en el que encontró gracia, y llevó también a su familia a salvación de la destrucción que hubo, porque sobre la faz de la tierra
todo lo que quedó, todo Jesús. lo que quedó de la creación humana, tanto de animales que habían hecho criados del polvo de la tierra, mejor dicho, no del polvo, sino de la tierra, los del polvo fuimos nosotros. No quedó nada más que los que Dios metió al arca. Aleluya. Y fíjense qué hermoso. Dios fue el que llevó los animales al arca. Amén. Dios los llevó y seleccionó cuáles eran los que tenían que entrar. Aleluya. Amén. También había una selección de parte de Dios, cuál humanidad era la que iba a entrar al arca. Aleluya. Santo. Y imagínense de tantas gentes que nada más, ¿cuántas cupieron? Aleluya. 8. 8. Noé, sus 3 hijos y sus cónyuges de todos ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entiendo por qué dice la palabra del Señor que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Bendito Dios. Aleluya. Bueno, seguimos. Así que nosotros estamos hablando de esto, de los espíritus del anticristo. Recordemos que hemos estado hablando para que no haya confusión. No estamos hablando del anticristo de su persona. Estamos hablando de los espíritus del anticristo. Todavía no ha sido presentada la persona del anticristo. Aleluya. Amén. El Señor, en su gracia, en su misericordia, está tratando con nosotros para que nosotros veamos lo que estamos viviendo y nos pongamos a cuentas, porque cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo aparecerá inmediatamente. Aleluya. No va a aparecer a los cuantos días, inmediatamente, porque ya el espíritu de la iglesia estará sobre la faz de la tierra para detenerlo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, viendo esto, también quiero decirles que como verdaderos creyentes, fieles en la fe de Cristo Jesús, vivir una vida santa y piadosa en esta tierra es bueno. Aleluya. Porque claramente dice la palabra de Dios que con Cristo juntamente estamos crucificados. Amén. Esto lo dice el hermano Pablo. Y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios nos está mostrando esto, nosotros tenemos que ver claramente que nosotros podemos vencer a estos espíritus del anticristo. Amén. En la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y también quiero que veamos porque vamos a ver una estatura del origen del anticristo. Por favor, la de la cruz. Ponga el diagrama. No lo tengo. No tengo la otra computadora. No necesito que lo digas. Ok. Entonces, mientras se preparan, voy a hablar un poco de esto. Vamos a ver primero, número 1. El origen del anticristo es el número 1 y vamos a ver cuál es el origen. También vamos a ver la estatura de maldad del anticristo. Amén. Y también vamos a ver el reinado del anticristo, que va a ser por muy corto tiempo. Amén. Amén. Muy corto tiempo, por 3 años y medio. Amén. Y Aleluya. también vamos a ver el destino del anticristo. Aleluya. Amén. Así que, ¿y saben por qué el Señor quiere que se hable de esto?
y que aprendamos sobre esto, porque hoy en día hay muchas doctrinas de demonios, ¿sí? Así como lo escuchan, Aquí está. y están tratando de engañar. Bendito sea el Señor. Aquí de esta, de la segunda. La segunda. Ya hablamos de la forma externa, ahora vamos a hablar. Aquí vemos el origen del anticristo, es el número 1, de estatura del anticristo, y el reino del anticristo, y el destino del anticristo. Amén. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo la verdad de Dios en sus escrituras acerca del hombre de pecado, ¿ok? Amén. Pero no nos pongamos tristes ni que nos dé miedo, porque el miedo no es de Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber y que aprender, porque el Señor claramente nos habla en el libro de Efesios 6, del 14 en adelante, que el Señor nos ha entregado una armadura. Amén. Si podemos ir a Efesios, Aleluya. por favor. Gracias, 6. Jesús. Porque nosotros con Cristo podemos proseguir como hijos de la luz, avisados y armados, ¿verdad? Efesios 6. Sí. ¿Desde el 11? ¿O Sí. antes? Sí. Desde el 11, por favor. 6, vamos a empezar desde el 11, dice. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, nivelando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hasta ahí nos quedamos. Amén. Y volvemos a donde estábamos, por favor. Sí, entonces Dios nos está preparando, nos está advirtiendo. Dios nunca nos va a mandar a una guerra sin estar preparado. Amén. Él es Jehová de los ejércitos, Amén. así que es poderoso en batallas. Aleluya. Amén. Y Él prepara su ejército, Gracias, de su Jesús. escuadrón, Amén. de su iglesia Amén. terrenal, para que nosotros podamos pelear con la armadura de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo pueden estudiar más en sus casas. Aleluya. Apunten las citas. Ok. Entonces, vemos también que la revelación del anticristo, para arrastrar su origen del anticristo, hijos, nosotros siempre tenemos que investigar a una persona su origen para saber cómo es, quién es y de dónde viene. Amén. Y la palabra de Dios nosotros podemos ver, rastrear con la palabra el origen del anticristo. Aleluya. O sea, ahí se nos revela. Amén. Amén. Así que podamos ver. Esto incluye tanto en sus ancestros, fíjese nada más, como en su nacimiento en esta tierra. Se tiene, así como nosotros, para rastrear a una persona de qué año era, cuándo, de dónde vino,
pues su nacimiento, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus familias, sus abuelos. Así también nosotros, la Biblia nos habla claramente de esto. La palabra de Dios nos revela cómo era el anticristo desde el tiempo en que era solo una simiente. Aleluya. Él era solamente un alma y un espíritu, hasta su nacimiento en un cuerpo mortal y luego su existencia a un cuerpo resucitado. Nos lleva la palabra de Dios. Recuerden que este no es otra cosa más que un imitador del Cristo verdadero. Amén. Amén. Entonces, si nosotros hemos visto, bendito sea el Señor, como en el jardín, vamos al siguiente diagrama, por favor. Ahí. Gracias. Nosotros vamos a ver estos puntos. También en el jardín del Edén vemos que fue revelado en forma de semilla de la serpiente. Y aquí lo vemos. ¿Ok? Amén. Entonces, también nosotros vemos luego que su cuerpo satánico fue revelado en la persona de Judas Iscariote. Amén. Gracias, ¿Ok? Jesús. Y luego también vemos finalmente Aleluya. su malvado cuerpo que será resucitado por la bestia, y este saldrá del mar, del abismo, del pozo del abismo. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Así que al principio del periodo de la gran tribulación va a ser manifestado todo esto, Aleluya. con poderes de maldad tremendamente crueles, despiadados, porque ese no tiene piedad. Amén. 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 Jesús. Aleluya. Santo. Recordemos lo que acabo de decir hace ratito, que el anticristo no es un creador. Él no tendrá poder para crear cosas nuevas que no hayan existido ya antes. Aleluya. Él no puede crear nada nuevo. Amén. Amén. Por si hay seguidores del enemigo, ¿qué le podría decir? Asambleas, iglesias o congregaciones diabólicas, y piensan que el enemigo es más grande y más fuerte que Dios, nunca. Jesús. Bendito Nunca. Dios. Aleluya. Nunca, Jesús. jamás. Amén. Aleluya. Santo. Santo. Aleluya. Jesús. Aunque se presentará con un poder para hacer milagros, hacer descender fuego, etcétera, y engañar a muchos, Amén. aún ese poder está limitado. Aleluya. Amén. Hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo y con cierto solamente Nivel. poder, porque lo que tiene fue robado. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que él tiene robado? Lo que le pertenecía al Cristo, al Hijo de Dios, robó Parte de. una parte de. Aleluya. ¿Ok? No lo pudo robar todo. A Dios sea la Amén. gloria. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Cristo es la palabra y es la verdad. Amén. Y fíjense, este personaje, que vino después al huerto como serpiente, Lucifer,
quiero que pongamos mucha atención allí. Este vino en forma de serpiente a tratar de engañar, destruir y matar al hombre. Amén. Y de matar la verdad que había en el hombre. Amén. Amén. Todos nosotros nacimos con una verdad en nosotros y la verdad es Cristo. Amén. Es la palabra. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y este en el huerto fue lo que vino a querer matar. Por eso el hombre le dijo que no comiera al hombre del fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. Amén. Amén. Mucha gente piensa que este árbol es un árbol malvado. Para nada. Corrijo, es una equivocación. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es un árbol malvado, que por eso comió y murieron porque se hicieron malvados. No. Este árbol de la ciencia le corresponde al Padre. Amén. Amén. Y el hombre tenía que haber comido primero del árbol de la vida, Amén. que es Cristo, Amén. que es la palabra, Amén. el Hijo de Dios, Aleluya. Jesús. el ungido de Dios. Amén. Amén. El primogénito. Gracias, Jesús. Santo. Y quizá en su tiempo Dios les daría de comer del árbol de la ciencia. Amén. Amén. Pero la serpiente tenía prisa en que el hombre, en el hombre la verdad fuera destruida. Amén. Quiso y cortando la comunión o la relación que había con Dios y con el hombre. Aleluya. Y así estos espíritus también vienen y atacan, sacándonos de la verdad, de la palabra verdadera, y llevándonos por otros rumbos para apartarnos de una relación santa, real con Él, Amén. con Jesucristo. Porque si nosotros tenemos una comunión, una relación verdadera con el Hijo de Dios, el Hijo de Dios nos llevará al Padre. Amén. 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 Y nosotros seremos entonces unidos con el Hijo y con el Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este engañador, vemos cómo procede. Entonces, él tiene este personaje, el anticristo. Él no será capaz de reflejar la imagen verdadera del Hijo de Dios cuando aparezca como el anticristo. ¿Por qué? No podrá tener la imagen verdadera. Y les voy a decir, del Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Amén. La palabra imagen para griego, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que leamos Colosenses 1:15 para poder entender. Colosenses 1:15. Amén. Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 15. El 15. Aquí lo vemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el único, bendito sea el Señor, que Dios hizo a su Hijo con el poder creativo. Aleluya. Amén. Y eso no lo pudo robar del Cristo verdadero.
Bendito sea el Señor. Por eso no tiene poder Amén. para crear nada nuevo, Gracias, Jesús. Amén. sino con lo que robó va a tratar de aparentar y hacer creer al mundo entero, engañándole que Él es el Cristo. Amén. Y este no tiene la imagen, porque la imagen, como dice aquí la palabra de Dios, Él es, o sea, el Hijo, ¿verdad? Es la imagen de Dios. Amén. Y para imagen se refiere como ser, dice, propiamente representando como un espejo, o sea, igual, refiriéndose a lo que es muy parecido, como una proyección de alta definición. Y esto lo define como la imagen. Entonces refleja exactamente su fuente, a lo que corresponde, de dónde viene directamente. Por ejemplo, Cristo es la imagen misma, expresión suprema de la divinidad. Entonces, realmente el anticristo no va a tener la expresión suprema de la divinidad de Dios. Para nada. Tendrá una apariencia. Y en la última que vimos, cuando dice que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Amén. El por qué. Él no va a querer morir en la cruz Amén. como hombre Amén. para salvación del mundo. Amén. Se va a resistir de ir a la cruz, Aleluya. porque no es el Cristo verdadero. Amén. Y el Cristo verdadero oró al Padre por hacer el plan maestro de Él, aun cuando antes de ir a la cruz ya estaba en cierto momento en punto de agonía. Aleluya. Rogó al Padre que se hiciera su voluntad Amén. y no la de Él, que se cumpliera, si era la voluntad Amén. del Padre, el pacto o el convenio que habían tenido antes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Él sabía que en la cruz el Padre nos uniría a través de su Hijo al Padre, a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, seguimos con esto. Sin embargo, como su simiente o su linaje del anticristo, su origen en Lucifer, fíjense nada más. Cuando habla la Biblia, vamos al diagrama, por favor. Y aquí es donde vamos a ver. Dice, su origen de Lucifer, heredaron lo pervertido, el pecado que había en él. Entonces vemos aquí cómo ver la verdad del verdadero Cristo que tuvo en su origen en el Señor y Dios. Aleluya. Aleluya. Y tenemos nosotros que ver también cómo su simiente de este linaje tuvieron su origen como Lucifer o la serpiente, Amén. que entró al huerto. ¿Y qué fue lo que hizo? Destrucción. Llevó odio, muerte y tinieblas Amén. al hombre. Amén. Lo separó de Dios y el hombre murió espiritualmente. Amén. No físicamente, sino Amén. espiritualmente. Amén. Bendito sea el Señor. Hablábamos a veces que dicen, bueno, ¿y cómo es la muerte espiritual? Aleluya. La muerte espiritual, muchas de las veces, no sabemos cómo es una muerte espiritual. Cuando estás apartado de Dios,
cuando vives en tus deleites carnales y en el pecado. Pero no nomás ahí para. Cuando las personas ya creyentes han estado o han tenido una relación con Dios y se han alejado, viene un vacío interno. Amén. Porque la verdad ya no está, ya no está en ellos. Amén. Está negando la eficacia de ella. Amén. Y empiezan a sentir un vacío, una soledad, Amén. una indiferencia. Amén. Mucha gente lo llamaría como entrar a una depresión. Aleluya. Amén. Lo que estaba lleno de Cristo en el hombre, ahorita hablamos de las formas como en Dios podemos nosotros tener una forma exterior de Cristo y una forma interior en Cristo. Amén. Pero como vemos que a veces como se vacía de haber estado el Cristo dentro de nosotros, se vacía, el enemigo viene y trabaja murmurando y haciéndonos creer, ¿para qué te congregas? ¿Para qué asistes? ¿Para qué das? ¿Para qué prestas? ¿Para qué pones atención? Aleluya. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y va matando la verdad en el ser humano hasta que quedamos vacíos. Amén. Pero eso es por poner nosotros oídos a las murmuraciones del enemigo. Amén. Necesitamos tener la sangre en nuestro oído. Amén. Y el fundamento también. Y el fundamento que es No tenemos Cristo el fundamento. en nuestras vidas. Escuchamos fácilmente otras doctrinas y nos convencen. Amén. Entonces, cuando la mujer en el huerto le puso la atención con sus oídos y con su vista Amén. a la serpiente, ¿qué fue lo que pasó? Contra el pecado. Cayó en el pecado. Amén. ¿Y qué es lo que hoy está mucha iglesia, mucho pueblo de Dios cayendo? Aleluya. Porque están escuchando voces extrañas. Amén. No están escuchando la voz de Dios. Están usando el que Dios me habla. Aleluya. Y Dios no está hablando. Amén. Es el enemigo que te está engañando Amén. y lo estás creyendo. Aleluya. Dios jamás te va a hablar que te apartes de Él. Amén. Aleluya. Jamás te va a decir que vayas a un lugar donde Él no comparte su gloria. Amén. El Señor no comparte su gloria con el pecado, ¡Aleluya! con la idolatría, ¡Amén! ni con la destrucción, ¡Amén! porque Dios es amor, luz y vida. Amén. Bendito es el nombre del Señor. También dice la palabra que pruebes a todo espíritu y muchas veces pensamos que es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu de Dios. Es la imitación del Espíritu de Dios tratando de meter esa mentira para que te la creas. También te da formas de sentir parecido a lo del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que pienses. Cuando no tienes discernimiento, pues, o crecimiento, te vas exactamente por ese lado. Típico dicho de personas que dicen eso, así como usted lo está diciendo, es que Dios me ama así tal cual como soy, Amén. y ya me perdonó. Amén. Entonces, Mucha gente tiene esa idea aleluya. convertida. Déjenme les digo, en el tabernáculo mosaico que hemos visto, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo tenía necesidad de preguntar de algo, sobre algo, para el pueblo, de que si lo hacían o no lo hacían, que si iban o no iban, etcétera, que ya hemos dado estos estudios,
Bendito sea el nombre del Señor. Los que predicamos aquí, fíjense nada más, ¿había un testimonio solamente? No. ¿Cuántos testimonios tenían que ser? 3. 3, para confirmar. Amén. Porque aún usando el Urim y el Tumim, aún el Señor, oyéndose la voz de Dios, ellos tenían que discernir y preguntar. Amén. Estar seguros de que era Estar seguros de que era la voz de Dios, porque aún ahí el mismo enemigo podría imitar la voz del Señor. Amén. ¡Aleluya! Y muchas de las veces, engañosamente, el enemigo hace sentir a las personas que somos tan espirituales, Sí, amén. que ya oramos, Sí. ya lloramos, Sí. ya preguntamos Sí. y creemos las mentiras que el enemigo está susurrando a nuestro oído. Amén. Está emitiendo perversidad, maldad y mentira Amén. en nosotros. Amén. Y luego decimos, ya le pregunté a Dios, sí, oré y le pregunté y esperé testimonio. Fulano y Mangano me dijo. ¿Qué importa que fulano y Mangano le haya dicho? ¿Qué le dijo Dios a través de la luz de la palabra? Amén. A través de Cristo, a Aleluya. través de la revelación de la verdad. Bendito. Y lo estamos dando por hecho que Dios nos habló. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Así que vemos nosotros cómo la verdad del verdadero Cristo, que tuvo su origen en el Señor Dios, el Hijo de Dios, o la sabiduría de Dios, fue engendrada en forma de alma y de espíritu. Aleluya. Fíjense cómo fue también el anticristo formado primero en alma y en espíritu. Ok, y fíjense, vamos a ver esto. El Hijo de Dios, o la sabiduría, fue engendrada en forma de alma y de espíritu. Amén. Forma de la simiente en los lomos de Jehová Dios. Aleluya. Amén. Antes que cualquier cosa hubiera sido traída a la existencia. Hemos leído claramente Proverbios 8, del 22 al 31. Amén. ¿Y qué es lo que dice allí? En Proverbios 8, 22 al 31. Aquí habla cuando fue la sabiduría engendrada. Amén. Sí. Amén. Cuando Dios engendra a su Hijo, la sabiduría, estuvo sentado a la diestra el Hijo. Aleluya. Amén. ¿Dónde estuvo el Hijo? Cuando lo engendró. Amén. Estuvo sentada a la diestra de Dios, Amén. de su Padre, Amén. hasta que fue lleno de la verdad, o hasta la estatura de la sabiduría completamente madura. Amén. Fíjense nada más. Aún el Cristo, el Hijo de Dios, bendito sea el Señor, tuvo su tiempo de ser llenado a la madurez de una estatura madura, aleluya, completamente crecido, maduro, Sí. Verdadeado. fue verdadiado Lleno de verdad. por su Padre. Amén. Aleluya. Vamos a ver aquí, ¿lo puede leer por favor? ¿Desde 22? Sí. ¿O nada más donde fue engendrado? Vamos a Está en el ver. 24 la... Sí, léela por favor. ¿El 24? Sí. Antes de los abismos fui engendrada,
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Pero necesitas contexto para Amén. que la gente entienda, ¿no? Vamos a ver, dice, Jehová me poseía, desde ahí 22. Ok. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Pero necesitas irte al Sí. número 1 para que se sepa quién está hablando. Amén. Léalo. Aquí dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Esta es la sabiduría, o el Amén. Cristo hablando. Y luego ya en el 22 habla de cómo estaba en los lomos del Padre, y el Padre lo parió. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, ahí es donde lo parió. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la paz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo soladas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gracias. Qué hermoso. Aquí está hablando de la sabiduría. Está hablando la sabiduría. O está hablando la sabiduría. Amén. ¿Quién era? Y Jesucristo. que Él era el Criador, Amén. que había sido criado antes de todas las cosas. Amén. Y después el Señor, Dios, su Padre, le dio el poder, ¿para qué? Para crear Amén. todas las cosas, invisibles y visibles. Aleluya. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Así que, entonces, el Padre dio a su Hijo para completar el plan maestro para toda la creación. De Amén. lo que acabamos de leer. El Hijo finalmente crió todo el plan maestro de su Amén. Padre, incluyendo a Adán, varón, y Adán, varona, en el jardín del Edén. Aleluya. Gracias, Amén. Cristo. Amén. Después de que Dios creó tanto al hombre como a la mujer en el jardín del Edén, los puso, ¿verdad? Amén. Dios le dio a la mujer la simiente de la promesa de un redentor. Aleluya. Amén. Aunque la mujer ya había pecado y el hombre ya había pecado, aún Dios en su piedad y misericordia Amén. tuvo un plan maestro, aleluya, que le dio a la mujer para redimir su simiente. Le dio a un redentor. Aleluya. Esta semilla es la semilla de la promesa que alcanzamos nosotros también. No está otra cosa que el Hijo del Hombre en forma de simiente. Aleluya. Amén. Fíjense nada más. En Génesis 3:15 habla claramente de esto. Y allí fue una profecía de un cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice en Génesis 3:15? Necesitas contexto también. Aquí está hablando cuando Jehová Dios le dijo a la serpiente de lo que estamos hablando. Sí, amén. En el 14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea, maldita serás de haber provocado a que pecara tanto la mujer como el hombre. Amén.
Amén. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Amén. Entre tu simiente y la simiente suya. Había dos simientes. Amén. La simiente de la serpiente Amén. La simiente de la y la mujer. simiente de la mujer. Amén. Amén. La simiente de la serpiente es el anticristo. Amén. ¿Ok? Y la simiente de la mujer es Cristo. Amén. Gracias, Bendito Jesús. sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Y le Padre. dice, y pondré amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. La mujer, o sea, la simiente de la mujer, Cristo, iba a herir en la cabeza a la serpiente, a su Amén. simiente. Amén. Amén. Y y a la simiente de la mujer la iba a herir en el calcañar Sí, amén. o en su talón, Amén. por así decirlo, para más claro. Amén. 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 Entonces, después de que el Hijo de Dios, el Cristo, y el Hijo del Hombre, Jesús, descendió al infierno y a la muerte, pero antes tuvo que morir en la cruz del Calvario Aleluya. para poder redimir esta Amén. simiente de la mujer. Amén. Amén. Así que esto se cumplió, que Jesús fue a la cruz del Calvario. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias, Y Cristo. después de que Jesús fue a la cruz del Calvario, el Cristo, o sea, ¿qué fue lo que fue? ¿A dónde? El Hijo del Hombre, que dice el Hijo de Dios, que es Cristo, y el Hijo del Hombre, que es Jesús, descendió al infierno y a la muerte para redimir la humanidad caída. Nosotros, cuando Adán y Eva cayeron, desobedeciendo el mandato de Dios que le dio, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenían prohibido comer. Amén. Entonces, el Hijo del Hombre, Jesús, se levantó en un cuerpo glorificado y resucitado, que fue unido eternamente al Hijo de Dios, el Cristo, el Verbo de Dios, Jesús. y al Señor de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden darle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito. Y ustedes me dirán, ¿cuándo fue unido? Y nos habla en Hechos 2:36. Aleluya. Jesús. Cristo vive. Cristo Hechos reina. 2:36. Aleluya. Bendito. Aquí habla, después del Pentecostés, claramente, Pedro, ¿y qué habla? ¿Qué dice lleno del Espíritu Santo? Léalo 2:36. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hizo Señor y Cristo a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos nosotros que lo que significa Señor significa maestro, propiamente una apariencia que ejerce derecho de propiedad absolutamente como Señor. También denota a un propietario o amo que ejerce plenos derechos. Aleluya. Y Jesús ejerce esto. Es propietario, aleluya, de nosotros.
Amén. Aleluya. Él nos compró, nos redimió con su preciosa sangre en la cruz del Calvario y la dio, aleluya, con gozo, porque sabía que iba a redimir a la humanidad y que los iba a llevar al Padre y que tenía el derecho de redimir con su sangre de amor, ¡Aleluya! luz y vida. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Señor. Así que nosotros podemos ver cómo la unidad del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios, ¡Aleluya!, unidos, aleluya, y con el Padre unidos, cómo Dios opera grandemente. Señor se está refiriéndose como Dios. Al Señor en la antigüedad se le decía Señor. Amén. 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 El Hijo de Dios, el Cristo y Señor, el Verbo, aleluya, empezó como una semilla en los lomos del Padre Celestial. Jesús, el Hijo del Hombre, empezó como semilla de la promesa de Dios que le dio a una mujer después de que ella había pecado. ¿Quién pecó? Adán y Eva. Amén. Eva pecó, pero allí en Génesis 3:15 le dio una promesa, una profecía, La simiente. que al pisar, al herir la cabeza de la serpiente, sería que redimir, aleluya, la victoria de poder redimir a la humanidad, aleluya, hasta el día de hoy, hace como 2000 años, hasta el día de hoy, se está ejerciendo esa autoridad en Cristo Jesús de redimir a la humanidad para la honra y la gloria de Dios. Amén. Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor tuvo piedad de la humanidad. Piedad de la humanidad. Esto es hermoso. Así que también vemos nosotros como en el tiempo, en un cuerpo santo, fue preparado para el Hijo del Hombre en el vientre de la Virgen María. ¿Se acuerdan también que el Señor preparó un cuerpo, el cuerpo de Jesús, poniendo, usando a esta mujer para la honra y la gloria de Dios? Usó un vientre limpio, era una virgen. Amén. ¿Ok? Era una mujer que todavía no conocía marido, eso significa virgen. Amén. Amén. A través de que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, veremos cómo el anticristo imita al verdadero Cristo. Así como Cristo tuvo un cuerpo, ¿ok? O sea, el alma y el espíritu tuvo un cuerpo. También vemos nosotros cómo se preparó un cuerpo santo un vientre santo, limpio, porque santo significa limpio, apartados, ¿ok? Esta mujer María, la Virgen María, ella no había pecado acostándose con varón todavía. Amén. Era virgen. ¿Ok? Entonces el Señor buscó un cuerpo limpio y obediente también. Entonces, también vemos cómo el anticristo empezó como una semilla. Entonces tomó un cuerpo de carne, el anticristo, en la persona de Judas Iscariote. Amén. Obviamente que también Judas Iscariote tuvo una madre, Sí, amén. que hasta ahorita no puedo profundizar mucho sobre esto, pero haber sido un vientre sucio, Sí. corrupto. Sí, amén. Amén. Entonces, y lo contrario, que Jesús fue en un vientre limpio. Amén. Amén. ¿Ok?
Bendito sea el nombre del Señor. Esto es poderoso. Miren, hijos, cuando Judas Iscariote se colgó, o sea, colgó su cuerpo, fue a la tumba, ¿ok? Se colgó, ¿sí? Su cuerpo fue a la tumba, ¿ok? Sí. Y su espíritu y su alma fueron a su lugar o a su propio lugar, por así decir, al pozo del abismo. Y quiero que veamos estos en Hechos 1:25 para que veamos que él también tenía a dónde ir. Jesús, dicen que vemos que Jesús, su alma y su espíritu fue entregado a Dios, ¿verdad? Bueno, su espíritu fue entregado a Dios, corrijo, y su espíritu y su alma, ¿a dónde fue? Su cuerpo a la tumba, su espíritu al Padre y su alma al infierno y a la muerte. No porque él fuera malo y que allá tenía que pertenecer el alma de Jesús, para nada, No. sino fue tomando nuestro lugar. Amén. Lo que nosotros merecíamos. Amén. ¿Ok? ¿Tenemos Hechos 1:25? Sí. Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, dice, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Amén. Fíjense nada más. Así que él ya tenía un lugar reservado a donde ir. Obviamente no iba a tener lugar con Dios. Trata de confundir a mucha humanidad diciendo que él se arrepintió. Su arrepentimiento no fue real. Amén. No fue verdadero. Él nunca fue y le pidió perdón a Jesús. Hay que enfatizar que aquí menciona propio lugar, porque no está hablando ni del infierno ni de haber ido a la presencia de Dios, sino este propio lugar equivale exactamente al abismo al que te estás refiriendo, a donde está, a donde habita Abadón. Para que se sepa que no es el infierno, que no es el cielo, sino es un lugar especial en el cual... Sí. Ese es un lugar, un abismo, sí, donde Abadón tiene el control. Es el padre es el padre del anticristo. Amén. ¿Ok? Era su propio lugar. Así que también tiene un padre. Amén. ¿Ok? Sí, amén. Bendito sea el Señor. Al principio del periodo de la tribulación vamos a ver algo. El inicuo, el espíritu y el alma de Judas Iscariote será resucitado del mar o del pozo del abismo, el cual estamos hablando, para ser unido a su malvado cuerpo resucitado. Amén. Y vamos a ver la semilla. Vamos al diagrama, por favor. Aquí vamos del diagrama que estamos. Ok, aquí vamos a hablar de la semilla de la serpiente en el huerto. El inicuo, el espíritu y alma de Judas Iscariote será resucitado del mar del pozo del abismo para ser unido al malvado cuerpo resucitado de él. La semilla de la serpiente. Todas las cosas tienen su origen en una semilla. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo. Semilla de la serpiente en el huerto. ¿Ok? El Padre Celestial tuvo una semilla de su unigénito Hijo, el Cristo. ¿Ok? El primogénito y el unigénito. Lucifer imitó a Dios el Padre al venir con una semilla espiritual que él clamó como si fuera el Cristo. El anticristo usó
este principio, por así decirlo, o sea, si el Padre el Padre Celestial trajo una semilla especial, que es su Cristo, y Él clamó diciendo, aleluya, y hablando de su semilla, por así decirlo, de su origen, también el anticristo quiso hacer esta representación. Él tuvo su principio en una semilla, el anticristo, especial de Lucifer o la serpiente. La serpiente, el anticristo, primero fue anunciada en el huerto del Edén. Fíjense nada más, aquí fue anunciada. El Señor advirtió claramente que guardaran el huerto. Amén. ¿Verdad? Amén. Le dio ese trabajo de guardar el huerto, para que no entrara ¿quién? La serpiente. Amén. O Lucifer, como lo llaman. ¿Ok? Entonces, el hombre se descuidó y no obedeció. Amén. La desobediencia trae consecuencias Amén. de muerte, mis hijos. Amén. O sea, ¿desde dónde empezó la desobediencia? Desobedeció, no guardó el huerto, no lo cercó con alabanza y adoración al Señor. Aleluya. Dicen que cuando está la alabanza, los demonios huyen, Amén. porque no soportan oír la alabanza a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando Lucifer se acercó a la mujer en su forma de serpiente para tentarla a desobedecer los mandatos de Dios, y ella cedió, o sea, ella se cedió, por así decir. Santo. ¿En qué? Bendito sea el nombre del Señor, en la tentación. Amén. Amén. Cayó. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en tentaciones? Amén. Bendito sea, no les voy a preguntar en qué. Aleluya. Solamente reconocer que somos pecadores. Amén. 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 Eso fue lo que marcó el momento en que el pecado entró a la Aleluya. voluntad humana. Amén. Aleluya. Y es donde el Señor necesita entrar al hombre, Amén. en la voluntad humana, porque ahí fue donde el hombre le dio cabida en su corazón, en su voluntad humana, Aleluya. para que esa semilla fuera sembrada. Amén. Hemos tenido unos estudios también muy hermosos por medio de nuestro hermano, donde está hablando de lo que hay en el corazón Amén. del hombre. Amén. Obviamente, si se sentó la serpiente o Lucifer y tomando como trono, dicen que antes de que nosotros vendiéramos a Cristo, ¿quién era vuestro padre? El diablo, Amén. porque hacíamos las obras de él. Amén. Hasta cuando nosotros venimos a Cristo, hoy tratamos de hacer las obras de Amén. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, aquí es donde quiero que nosotros veamos, después de que marcó ese momento en que el pecado entró a la voluntad humana, quiero que veamos algo más. Sin embargo, al pronunciar Dios la palabra de juicio, Él concedió una esperanza, aleluya, y la promesa de un Redentor que es Cristo Jesús. Amén. El Padre con amor, el Padre de amor, dio a su Hijo amor, de amor, para rescatar a la humanidad caída. Amén. Aleluya. Dio lo que más amaba para Amén. rescatarnos, a su Hijo santo, limpio, puro, Amén. que no tenía pecado, Amén. nada, para redimirnos a nosotros.
Aleluya. Qué amor tan grande del Padre y de su Hijo. Amén. Por esta humanidad caída para redimirnos, para salvarnos, para darnos luz y vida y Amén. esperanza de volver de regreso a Dios. Aleluya. Amén. Esto está poderoso, mis hijos. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Saben que la mención de Dios o lo que Dios mencionó acerca de la simiente en esa ocasión es la primera referencia que estaba hablando también, estamos hablando ya, cuando le dijo, va a haber una guerra, fíjense nada más, con tu simiente y la simiente del enemigo. Amén. ¿Ok? Amén. Le dijo, mira, esta guerra va a ser una guerra terrenal Aleluya. Amén. y también una guerra espiritual, por así decirlo. Bendito. El reino de la verdad de Dios, aleluya, Amén. y contra el reino de la falsedad, de la Amén. mentira de Lucifer caído. Santo. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, lo primero que sucede, mis hijos, es algo muy precioso. Es nosotros venirnos al lado de la verdad, luz y vida. Amén. Y en ese momento nosotros nos constituimos o somos, desde ese momento, venimos a ser nosotros contrincantes de Lucifer caído. Amén. Amén. Y por eso es que viene y nos molesta y nos dice y que trata de querer pervertir Amén. la verdad que hay en nosotros para que regresemos con Él. Aleluya. Porque ese no está dispuesto a perder ninguno, Amén. porque lo que trata es de destruir a la humanidad hasta el día de hoy. Amén. Pero Dios, el plan maestro perfecto de Dios fue restaurar, bendito o redimir a la humanidad caída. Amén. Bendito sea el Señor. Así que el corazón y la mente de la humanidad sirven como un campo de batalla en donde la guerra es peleada. Aleluya. ¿Dónde la tenemos? En nuestros pensamientos. Amén. Y en nuestro corazón. Amén. Hay esa guerra. Amén. Desde los días del huerto de Edén ha habido un estado de guerra y se ha proclamado entre la simiente prometida de la mujer, que es Cristo, y la semilla de la serpiente, que es el anticristo. Aleluya. Así que allí vemos que empezó el origen de la semilla del anticristo. ¿Ok? Hay un conflicto continuo entre la gracia y la corrupción que se mueve en los corazones de los hombres. Amén. Entonces, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer, Cristo, iba a herir a la cabeza a la serpiente, bendito sea Dios, el cual proyecta la autoridad y el poder de los planes engañosos, destructivos en contra de la verdad. Aleluya. El plan maestro de Dios, a través de la mente de Cristo, en nosotros podemos vencer, nos está diciendo, a cualquier dardo del enemigo en que quiera actuar en nuestros pensamientos. Amén. Por eso claramente nos dice la palabra de Dios que necesitamos tener la mente de Cristo. Amén. Y usar
Directamente el escrito está, como peleó, guerreó por la verdad que había sido puesta, verdadeado el Hijo de Dios. Amén. El Cristo. Aleluya. Amén. ¿Y cómo guerreó? Diciendo, escrito está, con la palabra. ¿No me he pasado, mis hijos? Aleluya. No. Bueno, vamos a leer Mateo 4:4. ¿Estamos entendiendo esto, mis hijos? Amén. Gloria a un Cristo vivo. Mateo 4:4. Vamos a leer un poquito el contexto. Vamos a ver desde el 2. Desde el 1 vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Léalo fuerte. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. El 11 dice: el diablo entonces le dejó, o sea, dejó de molestarlo. Y he aquí vinieron ángeles y le ayudaron. Fíjense nada más. Dale un poquito más para... Ok. Cuando Jesús habla, el escrito está, Él es la palabra. El Cristo que estaba en Jesús. Amén. Escrito está. Amén. Cristo es la palabra. Amén. Aleluya. Y la palabra contestó: escrito está. Amén. Entonces nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, podemos saber en qué tiempo estamos viviendo. Aleluya. Y podemos nosotros resistir al diablo con la misma palabra de Dios. Amén. Y decirle: escrito está. Aleluya. Y quitarle todo derecho y toda autoridad que Él quiera ejercer sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad de la palabra de Cristo nos da el poder para apagar los dardos del enemigo, y esto le hará que se aleje. Amén. Voy hasta aquí, estoy hablando. No quiero darles mucho y confundirlos, prefiero darles poco y que vayamos entendiendo y vayamos asimilando la verdad de Dios. Amén. Como la serpiente, o como Lucifer en forma de serpiente, y como en forma de serpiente, aquí vemos, entró al huerto. Amén. ¿Para qué? Para provocar el pecado. Para provocar el pecado y matarnos espiritualmente. Gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora sí. Bueno, Dios me los bendiga y vamos a seguir con lo demás la próxima semana. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, los amo en Cristo.